continuación tengo el honor de presentar y de dar la palabra al profesor Dr. Francisco García Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor titular de dicha facultad, para dar lectura a la lección inaugural en este curso, que llevará por título La Mistagogía de Jesús, Saber y Sabor de Dios. Tiene la palabra con aprobación desde la paz. Buenas tardes a todos. Me van a permitir que, como ya hemos escuchado la enumeración a todas las autoridades por 2 veces, que salude cordialmente a todos y que agradezca la invitación a pronunciar esta lección inaugural que me hizo don Antonio, porque me hace que tenga que venir, que me fuerce a venir a compartir con vosotros este momento, que siempre, como todos los inicios en la vida cristiana, es un momento que es de aliento, de esperanza, más si saliendo de esta pandemia que nos ha golpeado de manera tan cruel. Me gustaría hacer una reflexión que me viene acompañando durante ya muchos años sobre el cuerpo, y que he afrontado desde diferentes perspectivas. Lo que voy a compartir con ustedes es lo último que vengo reflexionando y que todavía no está cerrado. Los creyentes afirmamos que vivimos, nos movemos y existimos en Dios, pero a la vez confesamos que la presencia de Dios no es dada a nuestra conciencia de manera inmediata, sino que necesita una mediación. Necesita la mediación, es un don que recibimos y que recibimos a través de otros, y un don que requiere la mediación también de nuestra acogida. Esta fe, que en otros momentos apenas si se daba cuenta de que no era un dato inmediato, porque veníamos a ser conscientes de nosotros mismos, casi siendo conscientes de que Dios habitaba en nuestro mundo y nuestra vida, esto ya no es así. Como ha dicho alguno, Dios se ha convertido en un extraño en nuestra casa del mundo, pero a veces incluso en nuestra casa eclesial, en el que vivimos corriendo de un lado a otro y apenas si saludamos, como aquellos sacristanes que están corriendo por la iglesia y al cruzar por el medio hacen así, pero no se sabe si paran alguna vez a rezar. Nos pasa eso. Algún filósofo especialmente significativo de nuestra iglesia ha hablado incluso de la sensación que tiene el creyente de un ateísmo interior, de una sensación de que Dios no está, de que Dios no es. Esto significa que la fe hoy aparece, incluso si no lo notamos mucho, los que hemos tenido la suerte de habernos visto habitados por ella desde el inicio de nuestra vida. La fe aparece ahora como fruto de un tránsito, también en el ambiente eclesial. De hecho, muchos de los que aparecen convertidos vienen de dentro de la iglesia, dejaron una fe que era una cáscara externa, o la sentían así, y han venido a encontrar esa misma fe, pero de otra manera, como fe verdadera. Este tránsito tiene como origen siempre la llamada de Dios y requiere la presencia de un creyente. Por tanto, aparece como fruto de una llamada interior y de una llamada exterior. En el texto que he escogido de inicio, del Salmo 27, esa llamada interior, el creyente la ha buscado y la ha querido escuchar con estas palabras: oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Ahora bien, estas mismas palabras ya definen dónde buscar, porque no dice oigo en mi mente, no dice eso, oigo en mi corazón. Pero el corazón
Por más que nosotros espiritualicemos los sentimientos que parecerían que tienen su lugar simbólico en el corazón, es una víscera, es carne, es carne. Y por eso yo lo voy a utilizar para hablar de una mistagogía que tiene como centro la carne, como centro el mismo cuerpo. O dicho de otra manera, voy a intentar reflexionar sobre cómo Dios está hablando desde nuestro mismo ser corporal. La cristología, en estos momentos, justamente por esto que comentaba de vivir en una sociedad secularizada, esta es la palabra que solemos utilizar, empieza a tener un problema, porque siempre la cristología se realizó en un ambiente creyente, fuera creyente cristiano o no cristiano, pero había una referencia a Dios o a los dioses. La misma Iglesia al principio predicó, como a San Pablo, vengo a hablaros de ese Dios que es desconocido, pero que vosotros sabéis que está. ¿Qué sucede ahora? Que la cristología, que hablaba fundamentalmente de llevar la revelación de Dios al límite y de corregir la imagen de Dios, corrigiendo la imagen de Dios, se encuentra con que no tiene un Dios a quien llevar al límite en su revelación y que no tiene un Dios delante a quien corregir para mostrar su verdadera figura. Y entonces la cristología tropieza para hacerse el ámbito de la revelación radical, que es lo que nosotros creemos los cristianos, con esta falta de Dios. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer que Cristo siga siendo un revelador? Yo creo que tenemos que venir a traerlo justamente donde Él ha querido venir, a la carne. Y el Verbo se hizo carne. Y es solo desde la carne en el que se convierte en revelador. Ahora bien, esta carne de Cristo no es un elemento instrumental, no solo es un instrumento para decir las cosas que están más allá de la carne, sino que lo que propongo yo en mi reflexión es que el vivir la carne de Cristo es lo que revela el ser de Dios. El vivir la carne de Cristo es lo que revela el ser de Dios. Y que por tanto, si nosotros queremos acceder al misterio de Dios, o abrirnos, mejor dicho, al misterio de Dios, solo podemos hacerlo viniendo a la carne desde donde habla a Dios. Eso significa que hay que pasar de hablar de Cristo, o habría, que, sino pasar del todo, yo a veces soy un poco exagerado en mis formulaciones, habría que pasar, o nos ayudaría a pasar de hablar de Cristo revelador, que utiliza su carne, su humanidad, para mediar unas cosas que están en un lado y traerlas a otro, hablar de Cristo como místago. La idea central es que en la vivencia misma de la carne se revela Dios. Y por tanto, finalmente, la carne de Cristo es la carne revelada de Dios, la imago Dei última. Y que es en su misma carne donde Él encuentra al Padre, donde Él encuentra a Dios, y donde nosotros, en la mediación de su carne, podemos encontrarlo. En este sentido, nos centraremos, tengo como presupuesto que la acción de Cristo se desarrolla fundamentalmente como acción sobre su propio ser mundo, de forma que la presencia inefable de Dios se revela en Él como radicalmente constitutiva, no heterogénea y por tanto prescindible. Y esto es lo que voy a llamar mistagogía de Jesús. Esta forma de ser humano que hace que Dios se revele en Él. Se revele en Él. No que Él, que ya lo conoce, lo transmita, como si fuera una especie de movimiento de quicio. En el fondo, Él nos entrega su cuerpo
para que nosotros nos hagamos uno con ese cuerpo y aprendamos a vivir nuestro cuerpo. Dice la doxología en la liturgia: por Cristo, con Cristo, en Cristo, a ti, Dios Padre. Así pues, la carne humana de Jesús, su historia concreta, se convierte en el lugar de iniciación a la vida de Dios, sin dejar de ser iniciación a la vida humana. Porque esto es central en nuestro momento histórico. Si la iniciación a la vida de Dios supone un añadido a la iniciación a la vida humana, Dios está ya perdido de antemano. Lo que acontece en Jesús es que su iniciación a la vida de Dios, su dar a luz a Dios para el mundo en su propia carne, coincide con su dar a luz la humanidad, su propia humanidad del todo. Aunque esto no es inmediato, sino que se produce de manera paradójica. No hay mistagogía, no hay iniciación a Dios sin conversión. Y esto porque nosotros vivimos la humanidad en una especie de exilio interior a la propia humanidad, una especie de exilio íntimo que habitualmente llamamos pecado original. Por tanto, la iniciación al misterio de Dios, que es paralela, que es una con la iniciación a nuestro propio misterio humano, no es evidente. Como dice el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Bien, en este sentido, creo que habría que empezar a hablar de Cristo en su misma forma. Él habla del misterio de Dios de forma parabólica y quizás fuera bueno que nosotros empezáramos a hablar, como ya han hecho algunos autores, de Jesús como parábola. ¿Qué es lo que aporta una parábola? Lo propio de la parábola no es que sea un cuento sencillo del que se puede sacar una moraleja, porque entonces la parábola es instrumental. Pero la parábola para Jesús no es instrumental, sino que es el lugar de acceso al mundo. Lo propio de la parábola es que, lo voy a decir con la imagen de Alicia en el País de las Maravillas. La parábola es una especie de pequeña narración que es como un agujero en la base de un árbol que Alicia ve que se mete un conejo, algo normal, un conejo que va por el campo y de repente se mete en un agujero. Y Alicia ve y tiene curiosidad y se acerca, y al acercarse y mirar cae dentro. Y de repente todo lo que conocía se le revela en una posición distinta. Está dentro de su mismo mundo, pero todas las cosas han cambiado de posición. Todas las cosas han cambiado de posición. Lo que hacen las parábolas de Jesús es justamente esto. Nos sitúan en una realidad que es la misma de siempre, pero que ha cambiado de lugar las realidades. Y entonces nos desubica para reubicarnos y que nos comprendamos de otra manera y así podamos ver lo que era evidente, lo que ya estaba, pero que no veíamos. En este sentido, cuando hablamos de Jesús como parábola, no es nada distinto de lo que dice San Pablo cuando dice tener los mismos sentimientos, entrad en sus sentimientos, o tener la mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice también San Pablo en un momento determinado. O dicho de otra manera, su historia es una historia para situar nuestra historia. Y cuando sucede esto, nosotros reconocemos algo que ya existía. Cuando nosotros entramos en la historia de Cristo con nuestra propia historia, nos damos cuenta no que Dios viene, sino que Dios estaba. Como dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto es lo propio que tienen las parábolas, porque estaba oculto por nuestra forma de situarnos en la vida. En este sentido, Jesús lo que hace es construir este mundo donde podamos integrarnos. Y lo que voy a intentar comentar es
cómo construye su mundo corporal, cómo interpreta su mundo corporal para que se refleje en él, se revele en él la presencia de Dios. De esta manera, Jesús va a revelar a Dios no como un extraño o como un advenedizo al mundo. El mundo estaba y de repente aparece una cosa nueva que se incorpora al mundo. Esto es lo que siente la mayor parte de nuestra sociedad cuando le hablamos de Dios, que el mundo ya está hecho y nosotros le proponemos añadir una cosa al mundo. Y esa cosa sería Dios, la más importante, pero es un añadido al mundo. Mientras que con la forma que tiene de presentarse a Jesús, lo que hace es mostrar que en su identidad más profunda, desde siempre, ya estaba actuando. Como diría San Agustín, ya era íntimo meo, más interior a mí que yo mismo. Paso a comentar algún elemento. Hace ya más de 70 años, Jacques Leclerc, en su discurso de ingreso en la Libre Academia de Bélgica, en 1936, dice esto, como de pasada lo dice. ¿Os habéis fijado que no hay ni un detalle en el Evangelio del que se pueda colegir que Jesús haya tenido nunca prisa? Esto se lleva al límite cuando le dicen que su amigo Lázaro se está muriendo y uno no entiende muy bien por qué sigue haciendo lo que está haciendo. Y sigue como comentando estas frases. ¿Habéis observado que para mirar hay que pararse y para hablar también? No es corriendo, no es en el tumulto de la gente y en el apresuramiento, en la soledad, el silencio, el reposo. La soledad, el silencio, el reposo son necesarios para todo nacimiento. A más de 70 años acaba de publicar González Sainz un librito, no tan librito, La vida pequeña, el arte de la fuga, que es una diatriba contra la aceleración, la desatención, la muchedumbre que tiene atada la vida a la banalidad y a la mentira. Y lo hace intentando buscar una alianza, una nueva alianza con lo real. Utiliza esta expresión, una nueva alianza con lo real. Yo creo que esa nueva alianza con lo real es la que se da en Cristo. Ahora bien, esta alianza con lo real que se da en Cristo se da cuando Cristo llega a nuestra vida y no entra en la vorágine de su inercia, sino que continuamente parece estar como en otro sitio. Me gustaría comentar esto de manera sencilla. Jesús se muestra desde el inicio y continuamente aparte. Su nacimiento es aparte. No nace en los circuitos de la vida organizada, sino en otro sitio. Nace en Belén, que era conocido como el lugar donde iba a nacer el Mesías, le dicen a Herodes, pero que se ha olvidado que existe ese otro sitio. Nace en un sitio que se ha olvidado. Con Jesús, en el nacimiento de Jesús, Dios se muestra justo en el lugar donde el hombre se constituye naciendo antes y más acá de sí mismo, antes y más acá de su poder y de su organización, antes y más acá de su voluntad de poder y de sus sueños de gloria, justamente en ese lugar que olvidamos de continuo. Pero además, este aparte se manifiesta al comienzo de su misión, cuando se retira al desierto. Un lugar de decisión, de vida y elección. Una parte como un lugar de lucha y tentación, en el que uno descubre que no se puede fundar a sí mismo. Este aparte está continuamente olvidado entre nosotros, porque nosotros funcionamos como si pudiéramos sostener la vida. Y de inicio Jesús comienza en este lugar aparte donde la vida no se puede sostener, en el desierto, donde la vida está tentada para decir, voy a ir a donde me puedo sostener, si me adoras. Además, Jesús invita a moverse a este aparte.
En el comienzo del Evangelio de San Juan, el discipulado empieza así: ¿dónde vives? Y se habla de un lugar que no se describe, de un lugar al que hay que acompañarle, un lugar no descriptible y que tiene de propio que separa de los vínculos inmediatos, le separa de Juan Bautista. Es una invitación a entrar en un no espacio todavía para nosotros, en un espacio donde se realiza la vida de Jesús. Este espacio, aparte, es justamente donde Jesús vive, que es, en el Evangelio de Juan, el Padre. Puede percibirse como la vida de Jesús, por tanto, se revela naciendo de un fondo real e inaprensible para el ser humano. Está ahí siempre, pero nunca está a la vista. Nunca está a la vista ese lugar donde nosotros no somos desde nosotros mismos, no nos podemos fundamentar, no nos podemos constituir a nosotros mismos. Pero cuando Jesús va a curar a alguien, en concreto hay dos textos, cuando cura, antes de la curación, Jesús va a sus discípulos, cuando están, ya parece que están haciendo lo que Jesús les pide, les va a llegar otra vez, dice así, en el Evangelio de Marcos: venid conmigo a un lugar aparte, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Pero comer es lo que nos hace sostenernos. Comer es coger una cosa que no somos nosotros y por eso poder vivir. Pero no tenían tiempo para comer y creían que podían sostenerse sin comer. ¿Pero qué es este comer? ¿A dónde los separa Jesús para que se alimenten? Ellos no quieren separarse. De hecho, vuelven otra vez: mira, la gente te busca. Y entonces Jesús les dice: dadles de comer. Y los discípulos ven que no pueden, porque nadie puede fundar ni su vida ni la de los otros. Cuando Jesús quiere curar a alguien, en concreto a un ciego, un sordomudo, dijo que lo apartó, lo separó, lo llevó fuera de la ciudad, lo saca fuera de la aldea. Otra vez el aparte, que nos dice que no podemos curarnos, que no podemos retomar en un momento determinado, ya en el límite, nuestra vida por nosotros mismos. No hay otro sitio donde encontrarse a Dios, no hay otro sitio donde encontrarse a Dios que este aparte. No hay otro sitio. Todos los demás sitios son ambiguos, porque no sabemos si ahí encontramos a Dios o nos encontramos a nosotros mismos envueltos por un ropaje religioso. Este sitio, este lugar aparte, al que continuamente se vuelve Jesús, es el que hace que pueda florecer la presencia de Dios. Este lugar aparte, que es la soledad, que son las heridas, que es el desierto, que es el silencio, que es la atención, para Jesús es un lugar relacional, un lugar de relación personal, un lugar que queda constituido en Cristo como un acontecimiento donde reconocer lo que nosotros llamamos en cristología, con palabras muy solemnes, la unión hipostática, o dicho de otra manera, la presencia radical de Dios en él, que fundamenta y sostiene absolutamente su vida. Está en este aparte. Si uno no va con Cristo a este aparte, no la encuentra. Pero además, si esto es lo formal, podríamos decir que se necesita recuperar la encarnación o el cuerpo concreto de Jesús para encontrarnos a nosotros mismos delante de Dios. Dice una oración que a mí realmente me apasiona, que es la oración de presentación de ofrendas. Parecería que no es una oración mayor de la liturgia, pero dice que el cuerpo de Cristo se nos va a dar como pan de vida y bebida de salvación. Pan de vida y bebida de salvación. El cuerpo de Cristo que nos trae a Dios. Pero justamente en el principio de esa oración se dice que ese cuerpo de Cristo solo se nos da en nuestro propio cuerpo. Porque cuando el sacerdote coge el pan y el vino,
dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que es lo mismo que decir, cada uno de nosotros, esto es mi cuerpo. Esto que es mi cuerpo será en el cuerpo de Cristo comida y bebida de salvación. O dicho de otra manera, presencia de Dios que se da. Presencia de Dios que se da. Por tanto, se trata de venir a incorporarnos a este cuerpo. Un cuerpo para el que estamos hechos. Es curioso que la fiesta liturgia de la Epifanía no se celebra con la resurrección, que es lo que parece que universaliza el Evangelio, sino que se celebra en el nacimiento de Jesús. Se celebra como cuando se ofrece un cuerpo. ¿Por qué? Porque más allá de toda cultura, todos nos encontramos en la vida concreta de nuestro cuerpo. Y es en esa vida concreta de nuestro cuerpo donde Jesús se une a nosotros para abrirnos a Dios. En este sentido, somos invitados de continuo a venir a este cuerpo. Y es aquí donde nos encontramos. Y me gustaría pasar ahora, como último punto, que es, digamos, la otra mitad de mi reflexión, a las dimensiones del cuerpo iniciático de Jesús. O dicho de otra manera, ¿cómo Cristo oye hablar a Dios en su corazón o en su cuerpo, diría yo? ¿Y cómo nos invita a oírlo hablar en el nuestro? ¿Cómo nos invita a oírnos a Él para oír hablar a Dios en nuestro cuerpo? Y por tanto, contemplar a Dios. No como algo extraño, sino como la presencia que nos da la vida. Voy a hablar de 5 características del cuerpo. La primera es que el cuerpo nos remite siempre a lo dado. En él comprendemos que somos en cuanto dados a nosotros mismos. Con el cuerpo no hay posibilidad de afirmarnos como eternos o inmortales, como han hecho en una trampa del pensamiento tantas filosofías y tantas teologías gnósticas. El cuerpo nos muestra que estamos ahí incluso antes de nosotros, porque despertamos a nuestro ser yo ya estando ahí, nos encontramos con nosotros mismos en el cuerpo. Esta situación la vive Jesús en el reconocimiento claro de que Él es un don para sí mismo, que es un ser dado. Y lo hace justamente mirando su propio cuerpo. Lo dice la carta a los Hebreos. Cuando iba a entrar en el mundo, dijo el Hijo: me has dado un cuerpo. Por tanto, no dice tengo cuerpo o soy cuerpo. No soy por mí nada, y lo veo en este cuerpo. Eres tú el que me has dado este cuerpo y por tanto en él comprendo que soy dado a mí mismo. O lo hace Jesús cuando en la cena de despedida dice: esto es mi cuerpo, y da gracias a Dios y bendice a Dios. Justamente cuando se toma a sí mismo en las manos a través de su existencia concreta. Jesús, como todos nosotros, se encuentra con su propio cuerpo cuando ya lo tiene, con su propio lenguaje cuando ya habla, con su propia mirada cuando ya la tiene. Todo lo ha recibido de su madre, de la humanidad, de su cultura. Pero aún así, esta receptividad originaria que nos constituye, Él la lleva más lejos. Él le dice: no soy vuestro hijo, tengo un padre al que me debo, le dice Jesús niño a sus padres. Por tanto, radicaliza la dependencia de tal manera que reconoce que en el fondo último de su ser está un misterio originario que le habita y que le da a luz.
En Mateo y Lucas, con toda la imaginaría mítica de los ángeles, la estrella, todas estas cosas, ¿no?, aparece un dato originario, y es que todo cuerpo está marcado por una donación que quiere envolver la vida con su gloria. Gloria a Dios en el cielo y a los hombres paz. Todo, no es solo Cristo que nace, sino que en esa carne se revela que todo cuerpo, todo nacimiento está marcado por una paz prometida y que se revela en el cuerpo de Jesús. Por tanto, hay que venir a ese cuerpo. Dios está escondido, por tanto, detrás del cuerpo, en el cuerpo. Que Jesús, a ese Dios escondido, Dios lo llamará Padre, viéndose a sí mismo incluso cuando su cuerpo se deshace. Tenemos en el Evangelio de Marcos que Jesús llama a Dios Abba justamente cuando su cuerpo se deshace. Y por eso en él comprendemos que a Dios no se le contempla de manera inmediata, sino que se requiere una comprensión, una conversión. Una conversión que nos da pistas, nos ha dado un cuerpo en el que reconocer que somos dados, pero después hay que afirmarlo cuando parece que somos robados a nosotros mismos. Una segunda característica del cuerpo es que en el cuerpo nos experimentamos viniendo de continuo a nosotros mismos con una vitalidad que nace y se expresa sin nuestra voluntad. En esto, si no habéis leído, os recomiendo que leáis el artículo de Fernando Vidal, que escribe un pequeño homenaje a Olatz, la fotógrafa que ha muerto hace muy poco tiempo, de 27 años, y que se fotografió en el año de cáncer que ha pasado, y ponía pequeños tuit comentando su propia situación. Ella dice: me admiro de este cuerpo, pero me admiro sobre todo de cómo lucha cuando yo no puedo contra este gigante que es el cáncer. Todos hemos experimentado algunas veces cómo nuestro cuerpo lucha sin nosotros. Jesús apunta a esta vitalidad cuando habla de lo que parece que va solo: los lirios del campo, los pájaros del cielo, la semilla que crece sola, la semilla que fructifica de forma desbordante pese a todo, y lo hace para mostrar el señorío de Dios sobre la realidad. En las curaciones de Jesús, uno diría a veces: Jesús, no diga estas cosas. Pone a un hombre con una mano atrofiada en medio de todos y le dice: estira la mano. Si quisiéramos hacer un chiste fácil, quizá uno de sus discípulos le hubiera dicho: Jesús, que tiene la mano atrofiada, no puede. Pero parece que está llamando a una fe en una vitalidad que es mucho mayor que aquella en la que creemos. Una vitalidad que nos habla o que nos invita a ver en nuestro mismo cuerpo una especie de compromiso con el ser dado, con el cuerpo que recibimos. Esa vitalidad no solo está el cuerpo, sino una vitalidad continua en él. Y por eso una promesa en él. Una promesa que Jesús lleva al límite cuando dice en la última cena que esa vitalidad que parece que se agota se renovará y aparecerá en la mesa del reino de los cielos otra vez. En el fondo es el reflejo creatural de un espíritu que está con nosotros de continuo moviéndonos y que en Cristo salta hasta la vida eterna, y que invita a Jesús a reconocer en nuestro propio ser y a beber de él. La tercera característica es que el cuerpo humano aparece inicialmente sin determinar, entregado a la historia para su identificación. Se presenta como el lugar de mi propia biografía. No está hecho. Por tanto, aquí pasamos en las características del cuerpo de lo dado a lo solicitado por el cuerpo. Porque nuestro cuerpo se hace en cada uno siempre petición de cuidado y dirección para el propio ser. Nuestro cuerpo nos pide que nos cuidemos para que podamos ser. Y nuestro cuerpo nos pide que le determinemos, que nos elijamos en él, de continuo. El tiempo del hombre es el tiempo de su cuerpo, y este tiempo es el tiempo de la historia por hacer, de la misión sobre sí mismo. Y por tanto, tener cuerpo y tener libertad es una misma cosa. Porque la libertad no es otra cosa que la configuración que damos
a este cuerpo, que la llamada que nos hace este cuerpo a que nos elijamos en él, a que lo determinemos, a que le demos un rostro propio. Esto queda marcado en la carta de los hebreos, a los hebreos de manera clara, porque la correspondencia entre cuerpo, historia, libertad e identidad. En el capítulo 10, en el versículo 5 y 7, dice: me has dado un cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Y por tanto no basta solo el cuerpo, sino que ahora el cuerpo que me has dado me pide que yo lo determine. Y por tanto, el mismo cuerpo es el lugar de la llamada vocacional, No hay un plan preconcebido, porque el cuerpo está marcado por la relatividad del mundo, por la relatividad de nuestra historia. El cuerpo está por hacer no solo desde Dios, como si estuviéramos marcados ya con una imagen determinada absolutamente, sino que está entregado a nuestras manos, que es lo que dice el texto del Génesis cuando pone el mundo delante y dice: dominad, dad forma. Se trata, por tanto, de encontrar en el cuerpo la llamada misma de Dios a ser con Él, uno con Él, creadores y ordenadores del mundo, que es justamente lo que ha hecho Él. Se nos pide que nuestro cuerpo sea imagen de Dios, que nuestra presencia en el mundo sea imagen de Dios, porque cuando es imagen de Dios, entonces Dios aparece la imagen de Dios. Y si no le damos cuerpo con nuestro cuerpo, no aparece la imagen de Dios. Dios queda perdido, como cuando no se acepta una parábola. El reino de Dios queda difuminado, no se ve, aunque exista. Y esta imagen de un cuerpo configurado por el mismo ser de Dios, pero con la creatividad propia del humano, es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que revela a Dios, a ese Dios que creó dando lugar a todo, poniendo a cada cosa en su sitio para que todo cupiera en el mundo, encontrara lugar en el mundo y manifestara su riqueza a los demás. Esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, Él mismo lo ha determinado, ha querido hacer de su cuerpo la voluntad de Dios, es decir, hacer lo mismo que hace Dios. Recoger todo lo que está en estado caótico, nosotros diríamos en estado de injusticia, dar sitio a todo para que todo se enriquezca mutuamente. Este trabajo de Jesús sobre su cuerpo, Dios no aparece como otro frente a Él, sino como presencia que se dice al decirse el mismo Jesús, en un dominio potenciador de Él mismo y liberador y potenciador de los demás. Por tanto, Dios no está solo delante, ni siquiera fundamentalmente delante, sino que se hace uno con Él. Y así se muestra. Y este es el movimiento de la mistagogía de Jesús. Para que nosotros nos encontremos con Jesús, tenemos que, desde la misma dinámica del cuerpo de Jesús, hacer de nuestro cuerpo imagen de su presencia. Por eso no es extraño que sucedan algunas cosas, aunque para algunos les escandalicen. Por ejemplo, que en la Madre Teresa de Calcuta se juntara el no ver a Dios delante, no sentir a Dios delante y ser una presencia absolutamente nítida de lo que es Dios. Dios no estaba delante, sino que estaba uno con ella. No es un añadido a su vida, sino que es uno con ella. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, dirá Jesús. Esta es mi vocación, este soy yo. Dios no es transferente y lejos, sino coincidiendo con el mismo Jesús que se da como radical imagen suya. La cuarta característica del cuerpo es que el cuerpo se presenta igualmente como una férrea atadura, como una prisión torturante de la que no podemos escapar. El cuerpo que soy parece entrar en contradicción con lo que yo llamo, cada uno de nosotros llamo, bajo la impresión de mi conciencia y mi libertad, mi yo. Hay veces que no nos queremos reír, pero no podemos dejarnos de reír.
Hay veces que nos gustaría no llorar para que no nos vieran, pero no podemos no llorar. Hay veces que no podemos controlar nuestros esfínteres para nuestra vergüenza. Hay veces que sabores nos dan asco porque nos recuerdan cosas de la infancia, aunque nosotros quisiéramos que no nos dieran asco para que quedar bien delante de quien nos invita a la comida. Hay tactos que nos ponen muy nerviosos, que queremos o que podemos o que no queremos o no podemos hacer y que van más allá de lo que creeríamos que es normal, y sobre todo la enfermedad y la muerte, que nos definen desde el cuerpo anulándonos. El cuerpo, dice Paul Beauchamp, es la medida del tiempo que huye y finalmente se para. El tiempo es medido por un cuerpo humano que se agota, pese a lo que digan todos los gnósticos o los transhumanistas de hoy. La fe cristiana dice que a este cuerpo que a veces nos repugna, hay que amarlo, porque este cuerpo lo acogió Cristo y lo amó Cristo. Y por tanto se nos invita a amarlo en una forma en la que Jesús parece conocer este cuerpo dolorido incluso antes de dolerse, como le pasa a una madre que en el parto ya ha conocido no solo su propio dolor, sino el dolor de su hijo, porque lo ha visto gritar, llorar, dolerse al nacer. Y desde ahí para siempre se ha sentido unido a ella, al niño o a la niña que nace. Y ya el cuerpo del otro, para ella también es un cuerpo que está amenazado de dolor, un cuerpo al que cuidar, al que tocar, para cuidar y sanar, para hacerle más ligera la vida. Por eso Jesús aparece así, tocando a un leproso, dejándose tocar por la hemorroísa, dejándose tocar por una mujer desplazada socialmente de toda relación. Cristo parece conocer el cuerpo herido como un cuerpo violentado desde fuera y desde dentro, que pide asilo. Un cuerpo que llama a la compasión, suscitante de amor e intercesión, que nos hace hermanos de carne y de sangre, porque nada nos une más que el padecimiento. Nada nos hace comprendernos mejor que el padecimiento. La misma carta a los Hebreos dice así: ¿dónde nos conoció Cristo? ¿Cómo sabemos que nos conoció? Sabemos que nos conoció y se puede compadecer porque padeció nuestras debilidades. Es en la mediación de este cuerpo que se duele y que conoce el dolor de los otros, donde se manifiesta la compasión de Dios. El cuerpo nos dice de manera brutal que no somos nuestros. Y el cuerpo, cuando nos dice que no somos cuerpo, se transforma en Jesús en intercesión. Y se transforma en Jesús en un grito anhelante de vida. Y por eso nos dice el mismo Jesús que Dios todavía tiene que nacer, que todavía incluso teniendo fe no lo conocemos del todo, porque no se ha hecho del todo en nosotros. Y por eso grita desde la cruz. Y esto es lo que nos libra de nuestra ideología religiosa, que quiere tener un Dios que resuelva la vida. Cristo, su cuerpo agónico, se hace mistagogo de un Dios que tiene que nacer, al que hay que llamarlo, al que hay que gritar, para que se haga con nosotros, como han visto todos los místicos, hablen de las nadas como San Juan de la Cruz, o de otras, o de la herida, o de tantas otras cosas. Y por último, ya termino, el cuerpo resucitado. Este no es un cuerpo que vivamos, sino que un cuerpo que todo el mundo intuye y que desea. Un cuerpo en plenitud expresiva de la historia. Un cuerpo que se mantenga, un cuerpo que se exprese del todo, un cuerpo donde quepan todas las relaciones y todas las relaciones sean buenas. Ese es el cuerpo resucitado. Un cuerpo donde todo sea una comunión enriquecedora. Bien, este cuerpo se realiza en Jesús, que se nos ofrece en la Eucaristía. En la Eucaristía se nos invita a vivir de este cuerpo que todavía no existe en nosotros. Todavía no existe en nosotros. Y nos invita con él a irlo haciendo presente. Porque al ir haciendo presente este cuerpo donde tenemos la identidad permanente,
que no nos podemos dar a nosotros mismos, o dicho de otra manera, en este cuerpo que vive del don, del misterio que nos funda, en este cuerpo que es comunión entre nosotros, o dicho de otra manera, con las palabras más sencillas, que es fraternidad, es donde nos hacemos pan de vida y bebida de salvación. Es aquí donde Dios expresa del todo y donde se produce la visión última de Dios por participación. Y aquí la mistagogía alcanza su meta. Porque la mistagogía no pretende ver a Dios, sino participar en Él. Por eso la mistagogía cristiana es fundamentalmente una mistagogía carnal. Y cuando no se transforma en una mistagogía carnal, termina por ser una ideología que al final, antes o después, se deja. El camino que el hombre debe recorrer para que Dios mismo se encarne en él, eso es la mistagogía. Y así le haga participar de su propia vida. Y así le pueda reconocer. ¿Cómo? Como Dios nos conoce a nosotros. Por eso, la mistagogía de Jesús coincide con la teogonía de Dios, con el hacerse de Dios en el mundo. La visio Dei, entonces, la contemplación de Dios, no es contemplarle como un objeto, como una realidad fuera de nosotros, sino contemplar su realidad que nos abarca, que nos reúne, que nos vivifica. Esto hace que, como dicen los místicos, nunca podamos ver a Dios como un objeto, nunca lo podamos conceptualizar del todo. Y entonces podemos creer en Él como Dios. Conocer a Dios, por tanto, no es saber de Él, sino hacerlo carne, sentir que nuestra carne se está haciendo verdadera en Él. Atender a la relación plenificante de su santidad, sentir el gozo de su gloria, de su alegría, de su belleza que se dan a participar. Cuando se llega aquí, ya nadie se preocupa por las ideas y las palabras para mostrar a Dios, como le pasó a Santo Tomás. Mientras tanto, para alcanzar a comprender, a contemplar a Dios, a saber de Dios, solo nos queda comulgar con la vida de Cristo, como decimos continuamente, el cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.